Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a hablar del Contralor y de su gestión, de la Contraloría de Cali, de Ricardo Rivera Ardila, abogado especializado en Derecho Público y Derecho Procesal Penal. Y en el transcurso del diálogo, pues vamos a descubrir, obviamente, otros récords de su preparación académica, cargos ocupados, que han sido diversos realmente. Pero saludémoslo, bienvenido a Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo está usted? Muy amable por esta invitación. Tenemos obviamente que ubicar a la gente, aunque lleva usted 21 años aquí, 21 años de más de 50 vividos, pues aquí en la ciudad de Cali, pero no es del Valle del Cauca, pero aquí siempre consideramos a los que vienen y se radican aquí, obviamente como una especie de naturalizado del Valle del Cauca. Usted nació en San Vicente de Chucurí. Sí, ya somos caleños. Una vez escuché un chiste de un amigo que decía que los caleños somos tan berracos que nacemos en cualquier parte del país. Ya nos sentimos caleños. Caleños. ¿Y San Vicente de Chucurí de familia santanderiana? Sí, familia santanderiana, de papá, mamá. Y allí tuve la oportunidad de irme a estudiar a Bogotá, estudié en Bogotá, me vinculé con la Registraduría Nacional, fui creciendo allí profesionalmente hasta llegar a ocupar el cargo de delegado del Registrador Nacional para Cundinamarca, después para el Tolima y después para el Valle, donde a partir del año 98 me radiqué en Cali y he seguido acá pues mi... Llegó con su misión de delegado departamental del Estado Civil y aquí se quedó. Así es, venía supuestamente por 3 meses y ya llevamos 20 años larguitos. ¿Y se casó con caleña? No, con santanderiana. La madre de mis hijos es una mujer santanderiana, tengo 3 hijos con ella, varones, y ya todavía criando, tengo de 12 años, de 16 y de 19 años. San Vicente de Chucurí siempre lo hemos conocido como una zona roja, ¿no? Una zona difícil. Sí, es una zona premiada por la naturaleza, tiene petróleo, tiene carbón, cacao, café, ganado, es una zona y estratégicamente pues para los grupos alzados en armas ha sido muy importante, se creó el ELN allí con muchas dificultades, hubo guerrillas de la FARC, después vino el tema del paramilitarismo, pero hoy es una zona que de paz ya hace más de 6 años, es una zona ejemplo a seguir en el tema de la elaboración de la paz. Ya hoy trabajan en fincas, en empresas, en comercios, es paramilitares y es guerrilleros. Eso me parece muy curioso, digamos, cuando voy a visitar a mi pueblo, porque tengo aún familia allá, ver que lo único que quieren estos excombatientes, tanto de la ultraderecha como de izquierda, es no volver a saber del tema. O sea, no quieren, no les gusta que les recuerden esos temas, pero allí hoy es un ejemplo de convivencia y de paz. Es una región que hoy nadie quiere saber de la guerra. Y desde luego la noticia en Colombia es el resultado de las elecciones que acabamos de vivir, elecciones legislativas, pero con las consultas presidenciales también. Vamos a hacer un repaso rapidísimo sobre lo que ha ocurrido, desde luego es inevitable, pero en el próximo programa vamos a hacer un análisis más completo con politólogos sobre estos resultados. Sin embargo, quiero ponerlos sobre la mesa y desde luego, pues lo que jaló la votación, la participación en esta elección fue lo de las consultas. Porque generalmente las elecciones, usted que tuvo experiencia como delegado departamental del Estado Civil, experiencia en elecciones, además asesor del Consejo Nacional Electoral, así es, de modo que un experto en esta materia, pues siempre las elecciones al legislativo siempre han sido de baja participación. Sí, la abstención ha superado el 55%, en este caso pues solo llegó al 48%. 48% en esos niveles. Sí, mejoró digamos el tema de participación
Sí, es interesante cómo lo que movió este proceso electoral reciente fue el tema de consultas. Ese tema, la gente sí quiere participar y creemos que la abstención se va a disminuir en el tema de las presidenciales, lo que viene. La gente quiere decidir cuál va a ser su futuro presidente. Y desde luego los que se metieron al país en unos gastos de consulta, como el Partido Liberal, por ejemplo, pues están un poco arrepentidos porque se dieron cuenta que había sido un error y que lo mejor era haber concentrado en las corporaciones, es decir, en las elecciones de Congreso, agregarle ese plus adicional que motivó a la gente, que era lo de las consultas de candidatos presidenciales. Claro, quienes no participaron en las consultas en estas elecciones recientes tienen una desventaja, ya lo están viendo. A los candidatos que ganaron, Iván Duque por el lado de la derecha y Gustavo Petro por el lado de la izquierda, pues eso les sirvió mucho como arranque para la elección presidencial en primera vuelta, aunque se dice pues que necesariamente habrá segunda vuelta, y les sirvió muchísimo porque los hizo visibles, les dio visibilidad muy grande. Así es, y participaban los demás partidos frente a ellos, o sea, frente a la consulta que hizo la derecha y que hizo la llamada derecha y que hizo también Petro, pues participaban otros sectores, los liberales, participaron otros sectores que no estaban en consulta y podían opinar, y esa sumatoria de votos los hace fuertes hoy porque ya se contaron. Vamos a refrescar un poco ese momento del domingo anterior cuando ya se dan los resultados de las dos consultas, pero antes quiero ponerle sobre la mesa con su experiencia como registrador, experiencia en elecciones. Esto que pasó con los tarjetones que escasearon, los de la derecha, el tarjetón de la derecha sobre todo, o ese fue el que hizo falta, y que se armó un lío. El registrador nacional finalmente dijo que eran 26 mesas, nada más, nada representativo frente al universo de las mesas en todo el país. Eso pues, la explicación que están dando es porque el censo electoral es de más de 36 millones de colombianos. Así es. 36 millones y un pico. Y se imprimieron 30 millones de tarjetones, 15 millones de tarjetones por cada una de las consultas. Pero eso hizo que la distribución no fuera para cada mesa equitativa, es decir, no era de acuerdo al número de votantes en cada mesa. Generalmente, pues la conclusión que se ha dado con el debate, además de acusaciones al gobierno que no aportó el presupuesto necesario, que le bajó el presupuesto a la registraduría, en medio de todo ese debate hay una conclusión que decía el registrador, y es que esto nos indica que a partir de ahora habrá que imprimir el censo electoral completo, los más de 36 millones de tarjetones. ¿Usted cree que esa puede ser la solución a este lío? Sí, mire, en primer lugar, no es un problema de dinero. Para mí, si me preguntan hoy en mis 30 años de experiencia y haber pasado por la Fiscalía, conocer la Registraduría Nacional y hoy en un órgano de control como la Contraloría, el tema de la corrupción en la Registraduría Nacional es terrible. Primero porque pueden adjudicar a dedo. El costo real de una tarjeta electoral, si fuéramos a saber, es 10 veces más de lo que cuesta en el mercado. El costo del transporte de las tarjetas es 10 veces más de lo que cuesta. Todo es triplicado, o sea, el costo de las elecciones no podían pasar de 200.000 millones y hoy valen más de 400.000 millones. Yo trabajé en contratación, conozco en 10 años, y eso por un decreto que sacaron de la ley 80 de la regulación de los procedimientos, donde dice que todos los bienes y servicios que adquiere la organización electoral para elecciones se puede contratar a dedo, se puede contratar directamente. Eso hace que hoy es una entidad corrupta, que hay sobrecostos, pero el tema ya del derecho fundamental al voto, es un derecho fundamental, se tiene que garantizar, y lo mismo cuesta, o el valor es aproximado, a trasladar 300 tarjetas electorales o trasladar las 600 o trasladar, digamos que mover esos 35 millones pues no son un costo. Cuando uno manda imprimir unas tarjetas, lo mismo valen 1.000 que 2.000.
o sea, no es un costo que dijera exagerado, por lo tanto, siendo un derecho fundamental el que se debe garantizar, pues se tiene que sí llevar a un número aproximado. Y lo otro es que no tuvieron en cuenta comportamientos que se tienen que tener en cuenta, como es en las mesas, que son las mesas 1, 2, 3, 4, vota muchísima más gente que en las mesas cola. ¿Por qué en las mesas cola? Porque las mesas de unos dígitos, de unos números pequeños, son la gente adulta, la gente es la que más vota en el país. Los jóvenes son los que presentan mayor abstencionismo. Entonces, por lo tanto, si distribuyeron para todas, si eran las mesas, en este caso eran de 360 votantes, le dieron a todas la mitad, es decir, 180, pues no debió ser así. En las primeras, que fue donde se presentó en los problemas, en Medellín, en los lugares donde se presentó en Bogotá. Aquí en Cali también. En Cali, sí, debió, y también fue una falta de resolver los problemas de manera inmediata. Si se estaban presentando ese problema, si había un monitoreo, si le dan un presupuesto tan grande porque Cali contrata a más de 1.600 personas para apoyar las elecciones. Eso es un ejército de funcionarios que presentan. ¿Cómo no van a ser capaces de monitorear qué iba pasando para poder quitarle a las mesas que no tenían mayor votación y pasarle esas tarjetas en el mismo día de manera inmediata? Que eso es legal. Lo que legal. tiene mala presentación es lo de las fotocopias, ¿no? No, lo de las fotocopias sí no tiene seriedad. Eso fue un tema para resolver de manera inmediata, pero eso perdía legitimidad y legalidad. O sea, eso no tiene, porque son tarjetas oficiales. La norma dice que presten garantías, el papel tiene que ofrecer garantías. O sea, es un papel también que debe tener algunos sellos de seguridad, porque si no cualquiera va, en el caso de Cali, aquí a San Nicolás y reproducía las tarjetas. Ahora, obviamente no podemos convertir esta entrevista en una entrevista como si usted fuera actualmente el registrador o el delegado, pero es que su experiencia es muy grande y por eso con su venia estamos aprovechándolo, porque es el tema más reciente de actualidad, pero desde luego tenemos grandes temas para incluir en este diálogo sobre su gestión como contralor de la ciudad de Cali. Pero quiero, para cerrar el tema, plantear otro, que es, y mire la imagen que se proyectó por lo de las redes sociales. Se difundió esto, hasta se habló de fraude y hasta candidatos, no todos los candidatos, como dice Maduro, el presidente venezolano, pero ha tomado esto diciendo que todos los candidatos se quejaron de fraude, que las elecciones de Colombia tienen un sistema electoral medieval, que este sistema electoral en Colombia es como del siglo XIV, que en cambio Venezuela está en el siglo XXI. Bueno, una cosa que es como para morirse de la risa, lo que dice Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que sí hubo fallas, y lo que sí uno nota, por su experiencia también, como en el caso mío como periodista, pero también como elector, es que en la preparación de los jurados hay mucho que desear hoy día. Yo sí encontré que había algunos jurados, pero por esto no se puede generalizar, que cuando uno pedía las consultas, les señalaban una de ellas. En este caso, por ejemplo, en un caso particular, la de la izquierda. El jurado no puede señalar ninguna. Para nada. Es un árbitro en ese momento. Es un árbitro, y algunos están acusados por algunos electores de que incluso escondían los tarjetones, que eso sí es un delito ya. Sí, total, porque le está quitando la posibilidad de votar y es un delito electoral. Pero en realidad, en el conjunto, la elección fue algo que fue, en términos generales, buenas, sí, pacíficas además. Una elección en donde por primera vez las FARC no estaban tratando de sabotear, como dijo el presidente, las elecciones, sino participaron y perdieron estruendosamente porque no recibieron la favorabilidad del pueblo colombiano. Permítame, vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. El contralor de Cali, Ricardo Rivera Ardila. Pues vamos a conversar, se nos alargó un poco el tema de elecciones, pero es importante hablar de los nuevos congresistas, como dice el periódico El País,
Hay una cosa positiva, el 85% de los representantes de la Cámara y el aumento de su participación en el Senado con un integrante más oriundo de esta región es el balance que dejaron los resultados de los comicios legislativos en el Valle del Cauca. 13 representantes que le corresponden al departamento, y miren esto, solo 2 repiten, Jorge Eliezer Tamayo y Elber Díaz, ambos del partido de la U. Los 11 restantes se estrenan en las curules y provienen de algunas estructuras políticas y otros del sector privado y social. Entre las caras que debutan en la Cámara el próximo 20 de julio se encuentra un delfín, Fabio Fernando Arroyave, este muchacho que estuvo en el Consejo de Cali. Sí, presidente del Consejo. Presidente del Consejo, y ahora pues gana la curul, quien logró la mayor votación liberal en el Valle del Cauca con 45.359 votos, la liberal. Norma Hurtado de la U, la más votada en esa colectividad, 62.406, Osvaldo Arcos de Cambio Radical, Álvaro Monedero, todos con grupos políticos organizados. Juan Fernando Reyes Curi, que finalmente llega, exsecretario general de Cali, tuvo 41.228 votos. Adriana Gómez, exdiputada del Valle, logró 38.000. Desde luego estos son resultados del conteo, pero más no de los escrutinios, que desde luego hay que tenerlos en cuenta. Está Jorge Eliezer Tamayo, actual representante, que obtuvo 56.649. Elber Díaz Lozano, actual representante, logró 49.094 votos. John Jairo Hoyos, exconcejal de Cali, obtuvo 23.792 votos, hijo de uno de los diputados inmolados pues, por esta guerra con las FARC. Milton Hugo Angulo, líder social de Buenaventura, logró 19.284 votos. Gustavo Padilla, secretario de Educación del Valle, 28.661. Catalina Ortiz, dirigente empresarial, 31.000. En fin, llegan algunas personas nuevas, como hemos dicho, 11 en total, pero hay muchos quemados. Claro que tenemos que hablar del Senado también. Solo llegan 3 nuevos miembros: José Ritter López, el exalcalde de Palmira; John Harold Suárez, exalcalde también de Buga; Gabriel Velasco, gerente de la ANDI, de la Asociación de Empresarios. Y hay cosas llamativas aquí. También, por ejemplo, quemados, el mayor golpe, Partido Conservador. Lamentablemente esa división del Partido Conservador quemó hasta el sobrino de Weimar Delgado, el exgobernador, a Mauricio Delgado. Y bueno, hay unos chamuscados también: Jessica Echeverry, hija del exconcejal Alberto Echeverry. En la UCE saca la quemada del exconcejal y pastor cristiano José Fernando Gil, no pudo llegar. Por el polo, Wilson Arias y Alejandro Campo. Otros chamuscados en el Centro Democrático, entre ellos Edwin Ramírez, Juan José Malveji, conocido como el hombre del megáfono, Carlos Bernal Gustavo Díaz y Natalia Bedoya. Pero un quemado, Edison Delgado, del Partido Liberal, que realmente es uno de los más llamativos de los quemados. Lamentablemente, desde luego, tendríamos que seguir con una lista muy grande. Pero bueno, en el Senado Alexander López vuelve del polo, aumentó su votación. Perdedores, el Partido Conservador, como he dicho ya, que por sus divisiones internas y rencillas perdió una Cámara y la curul del Senado. El Polo Democrático, que también por sus divisiones internas no obtuvo Cámara. Y como había dicho ya el senador Edison Delgado. Bueno, vamos a hablar del tema de Contraloría. En el caso de las funciones de la Contraloría y funciones efectivas de la Contraloría, la verdad, uno se pregunta si realmente las Contralorías municipales hacen su papel o se convierten en Contralorías de bolsillo de las administraciones de turno. En el caso suyo, usted desde un principio, cuando llegó al cargo, dijo:
independiente. Así es. Voy a controlar. Hizo desde luego otros anuncios sobre sus políticas. Recuerdo que habló del posconflicto, Sí. que iba a trabajar por eso del posconflicto. Pero la verdad es que yo recuerdo una declaración hace un año más o menos, en un debate en RCN, en donde llamaron a Luis Felipe Henao, Sí. que era, fue ministro de Vivienda hace un tiempo, en ese Hoy momento ya era, candidato hoy fórmula. fórmula vicepresidencial de uno de los candidatos que dicen que nadie descarta que podría llegar después en una segunda vuelta, pues, y que eventualmente podría ser presidente de la República, porque cualquiera, Total. Marta Lucía, por ejemplo, en el caso de Iván Duque, podría serlo, podría ser la fórmula que escoja Petro, en fin, cualquiera puede llegar. Y este señor, Luis Felipe Henao, dijo que él estaba de acuerdo con la eliminación de las contralorías regionales. Se habló de las regionales, pero algunos los asociaron a las municipales Territoriales, que llaman. y territoriales, sí, porque lo llamaron a usted, por ejemplo, en ese momento, y usted se negó rotundamente a aceptar que las contralorías no servían para nada, porque es que Edgardo Maya, el actual Contralor Nacional, dijo que había que pensar en eso, y además la carga para los contribuyentes colombianos bajaría muchísimo porque los costos de unas contralorías, pues eso pesa. Si quiere, recordemos por favor, permítame, a Luis Felipe Henao en ese momento cuando contestó por qué habría que eliminar las contralorías. Sí, estamos de acuerdo con la decisión de Edgardo Maya de acabar con las contralorías. Por la siguiente razón, la corrupción hizo metástasis y la cura nos está saliendo más cara que la enfermedad. Las contralorías se convirtieron en coautores de muchos delitos de corrupción a nivel regional y nos están saliendo carísimas. De cada 1.000 pesos solamente recuperan 40 pesos. Ninguno ha salido de contralorías locales ni regionales. Lo que está pasando con el cartel de la hemofilia, lo que está pasando con el cartel de los niños de síndrome de Down, lo que pasó en La Guajira, lo que ha pasado con regalías. Ni un tema importante ha salido de Contraloría. Claro, pero... Con Reficar salió de la Contraloría General de la Nación. Sí tienen mayores resultados y mayor efectividad en la recuperación de recursos. Como los estudiantes, a las Contralorías se rajaron. Estamos invirtiendo de sus impuestos, de los impuestos de los televidentes, 250.000 millones al año en las Contralorías y solamente recuperamos 39.000. El resultado de las Contralorías a nivel regional es totalmente mediocre. Vamos a olvidar lo que pasó en la Contraloría de Bogotá, donde cogieron a contralores delegados llamando a extorsionar a alcaldes locales. Hoy no entendemos por qué en Córdoba no salió de la Contraloría lo que está pasando con el cartel de la hemofilia. No entendemos por qué en La Guajira no salió de la Contraloría lo que pasó con los alimentos. No entendemos por qué de cada 1.000.000 de pesos auditados solamente se puede recuperar 66. Sí. Bueno, cifras contundentes para decir entonces que no sirven las contralorías. Sí, pero lamentablemente todo lo que mencionó el doctor Henao, todos son recursos nacionales. O sea, él estaba desinformado porque todo el cartel de la hemofilia es la salud pública son transferencias de la nación y la tiene que auditar la Contraloría General de la República. Entonces, todos esos temas que él mencionó no son falencias de las contralorías territoriales, que también tienen debilidades y grandes, pero las que él mencionó no eran. Los escándalos de Odebrecht son de la Contraloría General de la República, Reficar son de la Contraloría General de la República. Y estoy seguro que esos 8 billones de pesos que se dice que se perdió en Reficar, la Contraloría General de la República no va a recaudar siquiera 500.000 millones. ¿Por qué? Porque los funcionarios que estuvieron en ese momento pues no tienen esos recursos dentro de su patrimonio o si los tienen se insolventan. No creo que quien tenga 8 billones de pesos. Entonces, digamos, la finalidad de las contralorías no es recaudar el recurso, es evitar que se roben el recurso. Y por eso tenemos que hacer un control preventivo, aunque algunos dicen no previo, porque el control previo era el que existía antes de la Constitución del 91, donde, como dice el doctor Henao, conectaron con la corrupción, porque todo lo tenía que firmar el Contralor, cualquier cheque antes, el visto de la cuenta, el Contralor con el ordenador del gasto. Hoy no. ¿Ese control previo era útil? No, era perverso, creo que fue muy bien eliminado, y lo que viene es el control preventivo. ¿El control preventivo cuál es? Si la Contraloría
se da cuenta que, digamos, no va a servir para nada el corredor verde, que va a ser una inversión de más de 50.000 millones porque han venido adicionando, y que quitó fue movilidad y que no prestaba, digamos, no rentaba socialmente, pues podía haber salido a decir, mire, no hagan eso porque están equivocados o porque van a construir en una parte donde no se puede construir por los niveles freáticos, o en fin. Eso es el control preventivo, que es los recursos pero públicos. no obliga el control. Pero no obliga. Esa al Ejecutivo no la lo obliga. Tenía, y en eso está el doctor Maya de acuerdo que vuelva ese control preventivo porque lo tumbó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional que dijo, ese control preventivo es de los órganos de las oficinas de control interno de cada entidad y no es función de la Contraloría. Pero sí, digamos, ¿cuál es el tema de fondo en la eliminación de las Contralorías? Es un modelo de Estado. Quienes creemos en la descentralización, en la autonomía de las regiones, en que se puedan darse en sus propias autoridades las regiones, pues defiendo las Contralorías territoriales. Bueno, permítame hacer otra pausa y es bueno seguir con ese ejemplo de por qué todo esto de la corrupción no se le puede adjudicar a las Contralorías ni municipales ni regionales o territoriales. Los escándalos nacionales han sido de orden de Contraloría General de la República. Claro, pero hay otros intereses y hay otro modelo que los que son bogotanos y otros que no siendo bogotanos creen que todo el poder se debe manejar desde Bogotá y todos los recursos de Bogotá. Colombia pasó a ser de los países más descentralizados en el año 86 a ser hoy el país de América Latina junto con Venezuela el país más centralizado. Hoy todos los recursos, tanto el gobierno Uribe como el gobierno Santos, llegaron y cogieron todos los regalías todos y tienen una gran bolsa y lo administran que ha sido la centralización en Colombia. Total. Vamos a hacer la pausa y regresamos para esta conversación con el Contralor de Cali. Continuamos con las cartas sobre la mesa. El Contralor de Cali, Ricardo Rivera Ardila. Bueno, es que usted dice todo Contraloría General de la República, los casos sonados, todo esto que hemos mencionado, para no repetirlos. Pero me quedó sonando un dato que dio Luis Felipe Henao, el hoy fórmula vicepresidencial de Germán Vargas. Eso de que de cada millón de pesos, dijo él, se rescatan, primero dijo como 39, luego como 60 y pico de pesos, y que entonces no hay una recuperación para bien de los ciudadanos que son los que terminamos pagando porque somos los contribuyentes. No hay una recuperación efectiva de toda esta corrupción a nivel local y regional o departamental. Claro, como tampoco la hay a nivel de la Contraloría General de la República. Coloqué el ejemplo de Reficar, de 8 billones de pesos, la Contraloría General de la República no va a recaudar 50.000 millones, no los va a recaudar. Pero eso no puede ser un ejemplo a seguir para las otras Contralorías. No, por eso, no lo va a recaudar porque es un problema del sistema. ¿El sistema cuál es? Se pierde, digamos, un recurso y se llega a la Contraloría, que tiene solo 5 años, que es un tiempo muy corto para averiguar, para llegar y vencer, digamos, desde el punto de vista administrativo, porque hay que respetar el debido proceso, el derecho de defensa, para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal. Se inicia, se llega y se declara responsable fiscalmente a esa persona, pero esa persona, como es el caso de Reficar, a la Junta y a los gerentes, cuando dice, sí, hay un detrimento por 8 billones, ahora les vamos a perseguir sus recursos. No, pues en la práctica nadie tiene repetir, eso. Que creo que es la figura, vamos a repetir contra el responsable. Contra los responsables, pues los funcionarios públicos somos asalariados. Si fuéramos empresarios, muy pocos nos metemos a este cuento. Yo si fuera empresario, cañicultor, pues no estaría acá de Contralor, estaría haciendo otra actividad, pero vivimos de un sueldo, pues no tenemos nuestro patrimonio, por lo menos el mío no es un patrimonio grande, para decir es que si cometió un error se va. Tiene que cambiar ese sistema a través de pólizas, a través de otros mecanismos que puedan garantizar que cualquier daño que se le cause al Estado, pues se pueda amparar. Usted está completando ¿cuánto tiempo ya? Como 2 años, 3 meses. 2 años, 3 meses y va su periodo hasta... 2019, el mismo periodo del alcalde, hasta diciembre de 2019. 2019, es decir, le faltan un poco menos de 2 años. Sí, menos de 2 años. Menos de 2 años. Aunque están hablando ya de su renuncia, ¿no?
Sí, digamos, tengo la posibilidad de devolverme a la fiscalía porque estoy prestado. Yo soy de carrera en la fiscalía y estoy en comisión de servicios. Y me gané otro concurso que es de notario y me han ofrecido muchas notarías, pero aún no he tomado la decisión si me voy o no. Ese concurso finaliza, digamos, esos ofrecimientos hasta el 30 de junio, fecha en la que tengo para tomar la decisión. ¿Lo que le han ofrecido no le ha gustado o qué? Pues tengo unas dificultades, digamos, por el tema de mis hijos, que aún son jóvenes y me han ofrecido en Villavicencio, en Bucaramanga, cerca a Bogotá, que son muy tentadoras desde el punto de vista económico, pero no, en esto hay que priorizar es la familia y no el tema económico. Si bien el dinero es importante, no es lo más importante. Nombrado acá en el Valle, para quedarme en el Valle, porque ellos pues no quieren desarrollarse. ¿Y hasta cuándo tiene plazo para decidir? Hasta el 30 de junio. 30 de junio. Sí. Bueno, pero en esos 2 años largos que tiene usted ya como contralor, dígame la verdad, ¿por qué insiste usted en que sí son útiles las contralorías? Porque es poco lo que se puede rescatar tanto en la nacional como en las locales y departamentales. Es cierto, sin las contralorías, o sea, imaginémonos que no son lo más eficientes. Deme ejemplos para los que sirve una contraloría. Sí, mire, en el caso de Cali, por ejemplo, llegamos nosotros a ver el tema de los escenarios deportivos. Cali tiene 634 escenarios deportivos, 34 de alta rentabilidad, y todos estaban en poder de particulares. O sea, la rentabilidad no tenía rentabilidad social, más sí rentabilidad económica para favorecer a particulares. Fueron entregando estos escenarios a la Corporación para la Recreación, donde tiene como el Parque El Avión, como Parque La Caña, grandes ingresos y se los embolsillan, pero no, nadie puede entrar allí gratis, ni el estrato 1 ni el estrato 2. Todas las inversiones públicas es para favorecer a las clases menos favorecidas. La inversión pública que se hace en salud no es para favorecer al estrato 6. Ellos tienen medicina prepagada. La educación, ellos tienen colegios y universidades privados. Ellos tienen escenarios deportivos privados en sus clubes. Por lo tanto, es para poner al servicio de la clase menos favorecida. Pero no, se apoderaron de ella. Se encontraron estos hallazgos por parte de la Contraloría. Se obligó al secretario que hiciera un plan de cómo recuperar estos escenarios deportivos. Hoy estos de alto rendimiento se han recuperado en más de la mitad, porque las ligas eran los dueños de estos escenarios deportivos, pero todo el tema de mantenimiento, vigilancia, todo sí el municipio. El municipio viene invirtiendo cerca de 100.000 millones de pesos todos los años en deportes, pero lo que renta, las canchas, por ejemplo, las sintéticas, eran para el bolsillo de esas personas que se la habían adjudicado anteriores secretarios. Pero esto se sabía desde hace bastante tiempo, pues. Claro, pero ningún contralor había puesto, no se había hecho esa tarea. Y hoy, ¿qué hicimos? Hoy, a raíz de la investigación suya y de los hallazgos que usted comunica, claro, ya hay reacciones. Ya hay, porque hay un plan de mejoramiento que tiene que cumplir. De lo contrario, se sanciona al secretario. Como se va a sancionar hasta que cumpla, pues en ese momento ellos colocan todo su voluntad para mejorar las condiciones que encontró la Contraloría y poder superar, digamos, esa situación. ¿Y la sanción para un secretario cuál puede ser? Son hasta 5 salarios el salario de él, no salarios mínimos, el salario de él. Si no se cumple un plan de mejoramiento y se pueden ser sucesivas, es decir, se puede colocar una multa, se deja más plazo para que cumpla y si no cumple... Pero la idea es que todos los escenarios queden en poder del Estado municipal. Que sea un tema, hay unos escenarios que si bien necesitan que los administre alguien, pues tiene que haber un punto medio, qué horarios son para el ingreso particular, para el ingreso gratuito y en qué horarios sí pueden alquilarse en esas canchas, se pueden para... por recoger y recursos. Desde el punto de vista de la Corporación para la Recreación Popular, ¿ha habido ya respuesta? Claro, ahí han habido un tema ya de orden penal. Solo en el Parque El Avión no solamente estaba prohibido en ese contrato que se hizo y ellos entregaron a terceros para que construyeran canchas, se estaban apoderando de esos terrenos a través de terceros y todos los ingresos eran para ellos. Es, digamos, terrible lo que estaba sucediendo ¿Y en el Parque de la Caña? Igualmente, el Parque de la Caña es privatizado totalmente, siendo un escenario que es del municipio, que es para el beneficio y la recreación de las clases menos favorecidas y colocan unas tarifas que no se compadece con la capacidad económica de los estratos sí, 1 y 2. Hay unos cambios realmente han venido sucediendo esos cambios. Por ejemplo, viene la recuperación que estaba el Club Tequendama, donde ya recuperaron
parte de ese terreno que es del municipio. Ya la Secretaría ha hecho esa gestión para recuperar esos escenarios y así en distintas secretarías, digamos, venimos haciendo. El tema, por ejemplo, con Corfecali. Corfecali traía que un alumbrado lo cobraban y no se hacía un proyecto realmente, adjudicaban a dedo. Ya tienen que utilizar los principios de la contratación, que aunque tienen un régimen privado, tienen que observar el principio de transparencia que se hace mediante la publicidad, de selección objetiva, es traer varias cotizaciones para escoger el mejor. Eso no lo venían haciendo. Entonces ya venimos, digamos, aplicando así en cada uno de los espacios el tema del agua. En Cali, por ejemplo, no tenía un plan estratégico para garantizar el servicio de agua potable hacia futuro. Hoy, con ese, en el año, hace año y medio, en un hallazgo, en una auditoría, se encontró que no se tenía ese plan. En Cali, en ese plan de mejoramiento. Ese es un lastre que tenemos desde hace mucho tiempo. Claro, pero y hoy la ya verdad se es tiene. que sí necesitamos soluciones y soluciones inmediatas, rápido. Pero ya se tiene, digamos, ya en Cali ya tiene sobre los pozos en el lecho del río, ya tiene unas inversiones allí, ya se está garantizando, digamos, ese servicio de agua potable, aunque el deterioro pues, del río Cauca es cada vez mayor, pero ya se tienen alternativas, estudios que los está elaborando, ya están finalizados algunos de ellos, la Universidad del Valle, que fue, digamos, la que está haciendo ese contrato, pero la Contraloría sí sirve, digamos, para poder que la administración mejore, cumpla los propósitos, los recursos lleguen a su destino final, que es mejorar las condiciones de vida de las personas que lo necesitan, de los más necesitadas, de las personas que están en condiciones de debilidad económica, en condiciones sociales, en condiciones... Entonces sí se puede, o sea, sí se puede, igualmente se han hecho foros, nosotros hemos hecho foros sobre las megaobras, sobre el agua, sobre el tema de los ejidos, de los bienes públicos de la ciudad, y el municipio hoy ya tiene un inventario a raíz de esas auditorías que ha hecho la Contraloría sobre el tema de los inventarios, de identificar, de poder que estén administrando realmente esos bienes. De lo contrario, eso sería sin las Contralorías. Yo me imagino, tomémonos la foto sin la Contraloría. ¿Cómo será el tema de corrupción? Si hay corrupción y muchas veces hay antigestión, con un órgano de control que está ahí respirándoles en la nuca, ¿cómo será sin ese órgano de control? Muy bien, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, con el Contralor de Cali, Ricardo Rivera Ardila. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, este es un tema muy amplio y desde luego no nos alcanza el tiempo hoy para seguir conversando con el Contralor, así que lo invitaremos a un próximo programa. Gracias, aquí estaremos, con mucho gusto. Con su venia, porque ese informe de auditorías que usted ha pasado, la verdad es que es muy amplio. Hágame un sumario así rapidísimo, solo a manera de titulares de todos esos informes de auditorías que ha hecho la Contraloría. Sí, primero Metro Cali, por ejemplo, no estaba respetando las reglas de contratación, estaba adjudicando contratos que tenían que sacar de manera pública, los hicieron a dedo, los hicieron allí, pues hay unos temas ya de orden penal, disciplinario y fiscal. En el tema, por ejemplo, de las S, que no venían cobrando las estampillas pro universidad, que era un tema de más de 3.000 millones de pesos. Las S, que son las empresas sociales del Estado. Del Estado, que prestan servicios de salud. De salud. Entonces, esos 3.000 millones, ¿quiénes se lo estaban embolsillando? Pues los contratistas, porque no se les descontaba las estampillas y eso ya se recuperó y ya desde el año pasado ya se viene cobrando y ya hoy tiene, digamos, la salud y la educación, esas estampillas que tienen esa destinación específica, pues tienen ese beneficio económico. Si vamos en Cali, por ejemplo, encontramos pues, muchas debilidades en el tema de contratación, en el tema del que no cobro de la infraestructura de energía ni de telecomunicaciones a terceros. Allí se está perdiendo una suma importantísima de recursos para la empresa. La empresa no tenía ni siquiera el inventario de cuántos postes, cuántas redes. Acá llega primero la competencia en Cali a prestar un servicio que en Cali mismo, cuando las redes son de Cali, cuando las cogen algunas de manera irregular, cuando no pagan lo que tienen que pagar de acuerdo a las tarifas de
de la Comisión, de la CRED, que regula, digamos, la utilización por terceros de esta infraestructura propia en Cali. Entonces son muchos los recursos que se han advertido a la empresa que se están perdiendo. El tema del agua, no tenía un plan estratégico para garantizar el agua a los caleños hacia futuro, hoy ya lo tiene. Antes de salir un poco de este tema, de lo que dejan de cobrar en empresas municipales, pero permítame, regreso a un tema que es el de las tarifas. Es que usted también está pronunciándose y además investigando y proponiendo sobre esto de las injusticias por los subsidios de tarifas, porque así como favorecen a algunos, castigan a otros. Lamentablemente, usted pide revisar eso, el tema tarifario que pero en corte de céspedes y de barrido. ¿Sí? Sí, en eso se detectó que vienen cobrándose estratos 3, tarifas de estrato 4, han habido inconsistencias. Pero en energía y acueducto. En energía y en acueducto con ellos se está trabajando, por ejemplo, la Contraloría con los vocales, con los, de los vocales, y con ellos se han capacitado, hemos tenido reuniones y claro que con ellos todas ese tipo de quejas nosotros igualmente la hemos tramitado para que se corrijan, digamos, esas situaciones. Porque algo que sigue realmente creciendo es lo de la factura, pues, y entonces ahí había que ejercer un control a nombre de la comunidad para ver si se están presentando injusticias. Claro, es que la primera situación es que, por ejemplo, en acueducto, que se está perdiendo más del 56% de todo el agua que se procesa, se potabiliza y se envía, se pierden en el camino es agua. ¿Qué se viene? Que son unos costos altos, que la tarifa de la Comisión de Regulación le permite que hasta el 30% de lo que se pierda se le cargue al usuario. Si fuera una empresa eficiente, pues se pagarían tarifas mucho más económicas, pero como no somos eficientes, entonces claro que todo ese desdeño, todas esas situaciones, esas que se presentan, pues las termina pagando el usuario. Antes de que continúe con el sumario, eso de los recursos naturales que me parece bien interesante, pero tengo el recuerdo que usted denunció hace ya bastante tiempo, eso de la desviación del río Pance, por ejemplo. ¿Qué pasó con su denuncia finalmente? Sí, digamos que vienen las investigaciones, viene el DADMA, tiene que, el DADMA y la CBC, porque se compulsaron copias igualmente, porque una parte ya era rural, donde ellos corren, por ley tienen que conservar el 30 metros a orilla y orilla del río o de las quebradas, que no lo venían haciendo. Hay constructoras como Constructora Gaudí, Jaramillo, que no cumplieron. Donde se presentaron estas situaciones. El caso de la constructora Jaramillo, por ejemplo, cerca de 1000 metros cuadrados no entregaba, tenía que entregar las áreas de zonas verdes y entregaba menos de lo que tenía que entregar. Eso lo encontró la Contraloría el año pasado, a finales de año, en una auditoría que se hizo. Y en el tema de los recursos naturales, pues vemos el tema del agua subterránea. Por ejemplo, no hay una política de uso de esta agua subterránea, que tenemos un privilegio. Pero si la contaminamos, si sacamos más de lo que tenemos que sacar, tiene que haber un estudio y una estrategia. Entonces, se está utilizando para fines distintos, de cerca de 500 permisos, no se sabe y el DADMA no tiene controles efectivos que permitan establecer que si la Universidad X, que está sacando agua subterránea para baños o para regar los jardines, las zonas verdes, no se sabe cuántos metros, ni tampoco cómo se va a devolver esas aguas si por el alcantarillado. Esos no se venían cobrando. Se le dijo en Cali, mire, todas estas usos de aguas subterráneas las están usando, sacan, utilizan el alcantarillado en Cali, pero no vienen pagando. Entonces, cobren, y ahí se les pasó la relación en Cali para que hicieran lo propio. Entonces, digamos, la Contraloría en eso sí viene con el tema de recursos naturales, viene estando muy atenta. Ayer nada más tuvimos una reunión con la comunidad y líderes de la Comuna 22, preocupados por el Sajón del Burro, por el parque por el lago de la Babilla y por otros microsistemas que hay allí que se están alterando, digamos, por unas obras de infraestructura o por unas amenazas de unas obras. Bueno, pues está prometido que volveremos a sentarnos aquí a conversar en lo posible, si Dios quiere, sobre tantos temas que tiene la Contraloría, y ya explicó cuáles son las funciones y qué es lo que efectivamente ha logrado en estos más de 2 años
en este cargo. Muchas gracias a Ricardo Rivera Ardila, muy amable por haber aceptado la invitación de Cartas sobre la Mesa. Samir, a usted muy amable por la invitación y aquí estaremos nuevamente con la venia suya, informando, digamos, de muchos más beneficios que trae el control fiscal y que se han realizado durante estos 2 años. A ustedes muy amables por la sintonía y su amigo periodista Sami Jalil los invita para que nos acompañen, si Dios quiere, el próximo miércoles 7:30 de la noche, Canal 14, y repetición jueves 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.